¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, hoy es viernes 14 de mayo de 2021 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 35 minutos. Anoche falleció el compañero y diputado del Frente Sandinista Bayardo Chávez, diputado por el departamento de Chinandega. Tenía 62 años, los cumplía los 63 en septiembre, y hace como una semana, quizás una semana o lo máximo 10 días que había fallecido su mamá, una famosísima comerciante de Masaya llamada La Masaya, doña Aide Mendoza. Increíble, ¿verdad? Bueno, la mamá y el hijo se fueron en cuestión de días, pues. Y su vela se realiza en la funeraria heráldica frente a la Iglesia Santa Ana en la ciudad de Chinandega. El compañero Chávez, que era transportista, era miembro de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales y la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos. De manera que enviamos condolencias a su familia, a sus compañeros y compañeras allá en el departamento de Chinandega y en la Asamblea Nacional. Hoy a las 9 de la mañana, para todos los compañeros y las compañeras que conocieron al Chiri Guzmán, hoy a las 9 de la mañana, en la página de Facebook de Seguros Inicer de Nicaragua, así se llama, Seguros Inicer Nicaragua. Ustedes buscan esa página y a las 9 de la mañana van a estar transmitiendo en vivo un homenaje al Chiri Guzmán, un homenaje sandinista como lo merece el Chiri Guzmán, ¿verdad? Y fíjate lo que es verdad, hoy es viernes, el Chiri falleció el sábado pasado y todavía hoy, casi una semana después, seguimos hablando del Chiri, cómo es el impacto que tuvo esa muerte en la generación sandinista, en la generación histórica del Frente Sandinista. De manera que los invitamos, pues esto lo organiza el CLS, la Unidad de Victoria Electoral de Inicer, ¿verdad? Sus compañeros del frente ahí en Inicer, era muy querido el Chiri en Inicer. Lo organizan ellos a las 9 de la mañana, repito, 9 de la mañana en Facebook Live a través de la página Seguros Inicer Nicaragua. Los invitamos a que compartan este homenaje. Bueno, quiero actualizar lo de Palestina, después vamos a hablar de otras muchas cosas, pero actualizo lo de Palestina. Ayer, en la noche de Palestina, el ejército israelita lanzó una operación terrestre y aérea sobre alrededor de 4 kilómetros de la frontera entre Gaza e Israel. Lanzaron, a 160 aviones de combate, dispararon 450 misiles. Durante casi 40 minutos fue ese infierno que desataron sobre la población de Gaza. Según Israel, destruyeron 150 objetivos, pero han destruido alrededor de 4.000 edificios, entre viviendas y edificios de oficinas. 4.000. Lanzaron 50 proyectiles de tanques, 500 proyectiles de artillería, bengalas y explosivos. 9 muertos hasta ahora contabilizados en esta ofensiva en los territorios palestinos ocupados. El balance sin esos 9, con esos 9 muertos, son 119 palestinos asesinados. Entre ellos 31 niños, yo he visto fotos espantosas
que no se pueden transmitir ahorita ni por Facebook Live ni por YouTube porque nos censuran. El poder sionista es muy grande en internet, es muy, muy grande. Y cuando vos publicás algunas de estas cosas te censuran, te bloquean. Por eso es que no lo hacemos, ¿verdad? Pero son fotos que escalofriantes, pues, estremecedoras. De los padres cargando a sus hijos desbaratados. Hay dos fotos muy lindas de niños que fueron asesinados. ¿Cómo era su expresión? O sea, reciente, fotos recientes y ya hechos cadáveres. Una cosa que te llega al corazón. Es imposible no conmoverse con la tragedia del pueblo palestino, a menos que tengas un prejuicio asesino. Esa es la verdad. Pero además, muy orgulloso Israel, va a pagar caro, jamás, como que si no fueron ellos los que empezaron, como que si no son ellos los que tienen ocupado territorio que no es de ellos, que es del pueblo palestino. Van a pagar caro. Hay un cinismo, hermano, y la desgracia es que hay algunos que les creen y que aplauden esas cosas aquí en Nicaragua. O sea, eso se llama no informarse, es tener un prejuicio, y entonces todo lo que te cae es como que nosotros que respaldamos al pueblo palestino no reconociéramos el holocausto, las atrocidades que sufrió el pueblo judío a manos de los nazis. 6 millones, niños, niñas, ancianos, adultos, esclavizados y luego sujetos a experimentos de todo tipo, metidos a las cámaras de gas después de haber sido explotados hasta la última energía que tenían, haciendo cualquier cosa, sobre todo armas, en los campos de concentración, en todas las naciones ocupadas por los nazis. Y eso fue espantoso lo que le hicieron al pueblo judío. ¿Cómo no vas a reconocer eso? Así como reconocemos eso, ¿cómo no vas a reconocer que los sionistas han asumido los métodos nazis para exterminar al pueblo palestino? ¿Qué culpa tiene el pueblo palestino de lo que sufrió el pueblo judío? ¿Qué culpa tiene? Es una barbaridad. Ahora, también han muerto israelitas, sí, soldados, ok, pero civiles también. Entonces es una guerra a la que patrocina el sionismo, en la que no les importa si mueren o no mueren sus propios ciudadanos. Y esta vez, y mira la desgracia, ¿cómo le llaman los medios? Los medios del capitalismo son malditos. Escalada de la violencia, no me frieguen. ¿Cuál escalada de la violencia? Agresiones. Pero esta vez, como te decía, que tiene una característica diferente. Y es que los palestinos que viven en ciudades de Israel, siempre son minoría, obviamente, son sus empleados en general, empleados de los comercios, empleados de la fábrica, ¿verdad? Esos palestinos se han insurreccionado y han empezado enfrentamientos callejeros en comunidades que vivían hasta ahora con una relativa armonía. Han empezado a enfrentarse los vecinos con vecinos, incluso familias mixtas. Esa es una característica diferente. Han tenido que meter tanques a barrios enteros para controlar la situación. Y por eso es que el presidente de Israel ha dicho, esta es una guerra civil. ¿Ya? Porque la guerra está en el territorio de Israel. Es una cosa diferente. El mundo, impávido. Los grandes capitales les vale, más bien empujan al sionismo a que lo siga haciendo. Israel se ha pasado, ya sabes por dónde, todas las resoluciones habidas y por haber de Naciones Unidas, que han habido montones, exhortando a la paz, al alto al fuego, a que respete los acuerdos de 1960, a la frontera de 1967, que respete los acuerdos de Noruega, que respete la frontera, los acuerdos iniciales de 1948. Le vale, Israel le vale. Ahorita le están haciendo un exhorto para que respete la Declaración de Derechos Humanos, le vale, y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque los yanquis, los franceses y los británicos, que son las tres potencias, en Japón, las 4 potencias capitalistas más importantes, respaldan lo que hace el sionismo. Porque a su vez hay muchos sionistas que son multimillonarios que financian esos regímenes.
Es terrible. Y después nos vienen a nosotros a querer aplicar represalias por la manera como somos. No por lo que hacemos, sino por la manera como somos. ¿No? Esas son las represalias que nos aplican a nosotros, y a Cuba, y a Venezuela. Represalias por ser como somos. Y en concordancia por la obra de gobierno que realizamos. Eso es todo. Es impresionante, mano. ¿Verdad? Yo te repito, lo que a mí me sorprende es que haya gente que no pueda ver estas cosas. Que no tiene nada que ver con que si soy pro-yanqui o no, hermano. A ver, simplemente analizar, informarte y analizar. Informarte y analizar. Y vas a llegar a conclusiones definitivas. Rosario ayer lo repetía y lo vive diciendo. Y es que me parece a mí que es clave esta cosa. Nosotros lo que queremos es respeto, nada más que eso. No se metan con nosotros. Con nosotros en términos de Nicaragua. No se metan. Déjenos a nosotros ver qué hacemos. Si los yanquis y los europeos, que no es que sean angelitos los europeos en Nicaragua, son una banda de cabrones también. Todos los españolitos, los francesitos, los alemancitos, los holandesitos, los británicos, todos ellos. Una pandilla de cabrones son con nosotros. Los gobiernos, estoy hablando. Las clases dominantes. ¿Verdad? Entonces, lo que queremos es que si ellos no se metieran, si no financiaran a los tranqueros, si además no tomaran represalias por ser como somos, nosotros estaríamos arreglándonos hace rato. Hace rato. Ni siquiera hubiera habido la violencia asesina de los tranqueros en el 2018. Ni siquiera eso hubiera habido. Si nos respetaran, nada más pedimos eso. Respétennos. Hombre, los niques son así, déjenlos a ellos. Hombre, los ticos son así, déjenlos a ellos. Hombre, los mexicanos son así, déjenlos a ellos. Los franceses son así, los españoles. Ahí están los españoles, ahora eligieron a los fascistas otra vez. Déjenlos, el problema de ellos. Es una barbaridad, pero bueno, ya ellos, ¿no? Ellos van a pagar las consecuencias. No se metan. Es bien elemental, pues. Quiero presentarles estas dos fotos. Vean, compañeros. Esto es del 6 de septiembre de 1970. ¿Saben quién es esa muchacha que está ahí? Con su fusil, con su sonrisa. Se llamó Leila Khaled, guerrillera palestina. Con Patricio Argüello Ryan, entre otros compañeros, integraron el comando de Al-Fatah, creo que fue, que secuestra el avión de El Al, y ahí caen, los abaten los soldados, las fuerzas de seguridad. 6 de septiembre de 1970, esa es la hermandad entre el Frente Sandinista y Palestina, personificada por Leila Khaled y Patricio Argüello Ryan. Para los que tienen alguna duda, vean esa foto, compañeros, compañeras. Bueno, son las 6 de la mañana con 48 minutos. Quiero ahora recordar que tres cosas. Voy a hacerlo con tres cosas. Bueno, quizá vamos a hacer uno ahorita y después vamos a hacer otros dos para hablar también de otro asunto. El domingo 15 de mayo de 2016 a las 11 de la noche, más o menos lo que yo recuerdo, falleció un gran periodista, el compañero Marcio Vargas Aguilar. Yo trabajé con Marcio aquí en la radio, hicimos un programa que se llamaba A los Cuatro Vientos. Era con Marcio Vargas y con Roger Sánchez. Después lo ampliamos a otras personas. Pero el original éramos Marcio, Roger y yo. A los Cuatro Vientos, a las 12 del día. Y no lo conocí ahí a Marcio, lo conocí muchísimo antes, ¿verdad? Porque trabajamos en la agencia Nueva Nicaragua, fue corresponsal de noticias, de la agencia de noticias Nueva Nicaragua, cuyo director era nuestro compañero y maestro, el Carlos José García Castillo, Carlos García. Ya está jubilado, Carlos. El director era Carlos García.
Y Marcio fue corresponsal en México, de la ANN. Pero Marcio comenzó como cronista deportivo, allá en los años 70, principios de los años 70, en un boletín semanario que sacaba el Banco de América, se llamaba La Nación. Ahí empezó, esos fueron sus pininos. Era discípulo de alguien que no quiero mencionar su nombre. Después pasó a la prensa. Ahí, como escribía muy bien, entonces lo pasaron a ser cronista de otras cosas, pues. Pero empezó en deporte. Ahí así empezó Marcio. Ingresa al diario Barricada en los años 70 y se convierte en editor de Barricada. Después fue director del semanario de Efímera Vida. ¿Qué más? Trabajó en el Nuevo Diario. Fue corresponsal de ¿cómo se llamaba la agencia italiana? ANSA, y de Prensa Latina. Y aquí en la radio, en la primerísima, en su página web, en el diario digital La Gente, él publicó con frecuencia en los últimos años, ya cuando convalecía del cáncer maldito que se lo llevó, publicaba sus postalitas incisivas. Estuvimos juntos en el grupo que en 2008 recibió la Orden de Independencia Cultural Rubén Darío. Estaba Estela Caloni, Adolfo Pastrán, ya ni me acuerdo quién es más. Allí en los jardines del palacete que hizo Bolaño, ¿cómo se llama ahora? La Casa de los Pueblos se llama ahora, ahí frente a la Plaza de la Revolución. Ahí fue cierto. Saludamos a Ligia Arana, su viuda, ya jubilada, catedrática universitaria, y a sus hijos, a Marcio Vargas Arana y a sus nietos, ¿verdad? Mañana es el aniversario. Pues ¿cuántos son? 5 años, qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Y mañana también es el aniversario. Miren, la caída de este compañero fue de un gran impacto. Ya había caído Leonel Rugama, ya habían caído el Neón, Enrique Lorente y siempre confundo los nombres, y Luis Amanda. Leonel en enero, Luis Amanda y Enrique en abril, y en mayo ocurre esto. Un comando del Frente Sandinista integrado por Leopoldo Rivas, Julián Roque Cuadra, Emetlán Salmerón y el compañero y Oscar Benavides e Igor Úbeda realizan una operación de recuperación bancaria en el banco, creo que era la sucursal del Banco de América, aquí en el antiguo barrio Boer, que ahora se volvió a llamar así. Estaba el mercado y cerca estaba la sucursal bancaria, ahí por la iglesia San José. Del Estadio Nacional, el antiguo Estadio Nacional, Rigoberto López Pérez, hacia el lago, a mano derecha, todo eso era el barrio Boer, ahí estaba el mercado, etcétera. Los dormitorios públicos, ahí está el edificio, los dormitorios públicos sobrevive. Ese era el barrio Boer, y ahí quedaba la sucursal bancaria. Entonces ellos ingresan y el vigilante del banco resiste. Igor logra herir al vigilante, pero el vigilante le hace un disparo a la cabeza y lo mata. Fracasa la operación, se repliegan los compañeros y queda el cuerpo tendido de Igor Úbeda, que le puede decir Igor o Igor, ¿no? Con los brazos extendidos así en cruz y los ojos abiertos. Una cosa fue de un gran impacto. O sea, más la prensa le dedicó toda una página. Ahí tenemos la foto que nos la mandó su hermana. Saludos a la compañera María Jesús. Entonces le dedicó toda la página 8 con una crónica y esas dos fotografías que están ahí, donde están limpiando la sangre y donde está
el cadáver. Eso impactó mucho, porque era un cipote. Tenía 22 años, chaval. Igor nació el 28 de julio de 1948. Es hermano de Juan José Úbeda, pues. ¿Quién no conoce a JJ? Bueno, en mi generación, ¿verdad? A veces uno dice unas cosas, ¿verdad? Como que si lo que uno conoce, lo conoce todo el mundo. Eso no es así. Tenemos ese vicio, todos tenemos ese vicio. Damos por supuesto que todo el mundo sabe tal cosa y eso no es así. Bueno, JJ, saludo a JJ, que es vicepresidente de INICER, trabajaba con el Chiri Guzmán, era un brother inseparable. Bueno, entonces Igor era hermano mayor, no el mayor de todo, pero sí hermano mayor, 4 años mayor que Juan José. Entonces nació el 28 de julio de 1948, Leo, en una comunidad que se llama Plan Grande, en el Valle de San Roque, en parte del municipio de Estelí. Fue el quinto de 10 hijos. 10 hijos tuvieron don Luis Felipe Úbeda y doña Úbeda y doña Isidora Herrera Oseguera, doña Yoya, que murió. Doña Yoya murió en 2010, casualmente el 2 de mayo. Qué desgracia la de la familia Úbeda, no, mayo es fatal. El 2 muere su mamá, el 15 matan a uno de sus hermanos y el 30, que es el Día de la Madre. Pues. Hay otros nombres de los hermanos son doña Olga, María Jesús, que fue la que nos escribió, Elizabeth, Ofelia, Montemar, a quien también conocemos, ahí anda Montemar, y una religiosa que se llama doña Sor María Llanetilla, le dicen. Ronaldo, otro de sus hermanos. Y cuentan los Úbeda que quien les trasladó a ellos el sentimiento de rebeldía antisandinista, el sentimiento antiimperialista y el, ¿cómo te dijera yo? Y el afecto, las ideas de Sandino fue su mamá. A su mamá le oyeron hablar por primera vez de Sandino en la casa, a su mamá. Su mamá tenía miedo por sus hijos, obviamente. Y la muerte de su hijo es la que lleva a su mamá a comprometerse, y todos los hermanos, estamos hablando, eran 10, 9, quedaron los 9, se comprometieron con la lucha antisomocista. Igor iba para maestro, no le gustó, se pasó al instituto de secundaria y ahí estudiaba todavía. Cuando se metió al frente, ahí fue alumno de Leonel Rugama, imagínate vos. Alumno de Leonel Rugama. Lo reclutó José Benito Escobar en 1968, que José Benito conforma una célula en la que estaba también Armando Aguilera, Salvador Loza, que le decían Martín, Juan Alberto Blandón, Filemón Rivera, o sea, grandes militantes del frente, y otros compañeros. Entonces se reunían a estudiar, a analizar, a conspirar, y luego se fueron a hacer una escuela guerrillera en la finca de los Úbeda Herrera, allá en Plan Grande. Ahí hacían la escuela guerrillera. Ya para entonces, en el 69, la familia de Igor mismo acogen en su casa para reuniones, incluso para dormir, a José Benito, a Roger Núñez y a Enrique Lorente, ¿verdad? Pero la guardia, o sea, los orejas, pues, advierten, los denuncian, los detectan, a los compañeros se tienen que salir, y también tiene que irse Igor con ellos. Eso fue en diciembre del 69, y ahí empieza su vida clandestina, que duró 5 meses. 5 meses. Participó en un operativo de recuperación bancaria en León, Igor, con Leonel Rugama. Lo mandan a la montaña a hacer una misión, regresa a Managua y lo ubican. Mira lo que es la vida, ¿eh? ¿Sabes dónde estaba Igor? En la casa donde cae Leonel Rugama, allí por el cementerio oriental. Ahí estaba. Y ese día ellos salen rumbo a Estelí, junto con Salvador Loza. En una moto se fueron rumbo a Estelí. Pero como no logran llegar a la ciudad porque está el operativo, entonces se quedan escondidos en Santa Cruz, en el monte, en el puro monte, hermano.
le mandan un recado a la familia con el chofer de un bus, pero aparentemente o el chofer o alguien del bus, no se sabe bien, detecta el mensaje y la guardia se da cuenta, entonces le mandan en la guardia a Santa Cruz. Entonces tuvieron, el recado era para doña Yoya, para la familia, pues avisándole que ahí andaban. Pero al día siguiente, ¿qué? Eso fue en la noche, ya en la madrugada ya estaba la guardia peinando la zona. Entonces tuvieron que irse por vereda, llegaron hasta la Trinidad y se quedaron con unos familiares. Y el 19 de febrero, ¿verdad? A través de, mira lo que, ¿verdad? Ve a su mamá. 19 de febrero de 1970, miren qué importante esto, ¿eh? Ve a su mamá y su mamá está angustiada. El chaval de la guerrilla, me lo van a matar, es lógico. Entonces le dice Igor, mamá, estos también son tus hijos, sus compañeros del frente. Así que cuando veas a un compañero del FSLN, me verás a mí. Qué clase de frase, ¿verdad? Imagino la conmoción de doña Yoya. Después, finalmente pues ocurre lo que ya les conté, el operativo en el Boer, lo matan. Y entonces en la prensa, en la crónica, terminaba así, ¿ve? Así terminaba, el último párrafo de la prensa decía lo siguiente. Era de Estelí, bueno, el título era Guerrillero sorprendido. Ese era el título. Era de Estelí. De ahí es donde ha salido el mayor número de guerrilleros. La convicción política los ha llevado a tomar las armas e incluso a aceptar la muerte. Y cuenta María Jesús lo siguiente, esto es bonito también. Recuerdo que cuando su cadáver estaba ya en nuestra casa, dentro de su féretro, se acercó nuestro hermano Juan José, 4 años menor que él, y le colocó entre sus manos un papelito doblado. Todos intuimos que se trataba de algún juramento o promesa de seguir su lucha, y en efecto, el tiempo nos dio la razón. Desde ese momento, el juramento de Juan José fue de todos. No quedó uno solo de los hermanos sin integrarse. Así patentizamos a Igor la comprensión de su causa y el respeto y reconocimiento a su entrega generosa. El corazón de nuestra madre ya no solo sufría la muerte de Igor, sino que albergaba la certeza de volver a abrazar a sus otros 4 varones clandestinos. Las 5 mujeres junto con ella disciplinadamente cumplíamos las tareas que la organización nos demandaba desde la legalidad. Y hay un poema de Tomás que está en el Museo de Héroes y Mártires en Estelí, un poema de Tomás Borges, probablemente escrito en mayo de 1978, lo más probable. Pudo haber sido en el 77, pero más creo que en el 78, porque en el 77 Tomás estaba sufriendo las secuelas de las torturas. Más probable que haya sido en el 78, pero bueno, pudo ser también en el 77. El poema es cortito, es precioso, dedicado a Igor, y se llama así, a Igor. Un disparo y antes de caer, una última mirada al mundo, a la conciencia de los culpables, a las excusas de los otros culpables. Y cuando cerró los ojos, nos dimos cuenta que en algún jardín, algún día, las flores rojas, las azules flores, los ojos brillantes, el paso firme, el firmamento de las cosechas, la posibilidad de los violines, el sabor de naranjas y pieles nuevas, es parto doloroso, alegre, inevitable. Bonito, ¿verdad? La victoria es un parto doloroso, como lo decía también Ricardo Morales, ¿se acuerdan? Igor Hugo, un chavalito, mano, 22 años el cipote, mano, y ahí entregó su vida, tenía apenas año y medio de estar metido en el frente y ya tenía una experiencia importante, clandestina, de entrenamiento guerrillero, de conspiración y de una escuela, hermano José Benito, Leonel Rugave, imagínate vos. Una pausa, pues, y regresamos, son las 7 de la mañana con 5 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año
y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 9 minutos. Tal y como habíamos anunciado, pues el día miércoles fue inscrita la Alianza del Frente Sandinista, que está integrada, además del Frente Sandinista de Liberación Nacional, por el Partido Liberal Nacionalista, Partido Unidad Cristiana, Partido Alternativa por el Cambio, Partido Resistencia Nicaragüense, Partido Indígena Multiétnico, Partido Movimiento Yapti Tasba Masraca Raya Nani Miatamarán, Partido Autónomo Liberal y Partido Movimiento Indígena Progresista La Mosquitia, el Mosquitia Pahuanca. Hay una ausencia aquí, no está el Partido Camino Cristiano. Movimientos que también integran la alianza: Alianza Resistencia Nicaragüense, Movimiento Evangélico en la Convergencia, Movimiento Indígena de la Costa Caribe, Liberales Constitucionalistas de la Convergencia y el Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente, el MLSI. Y dos personalidades que vienen del liberalismo y del somocismo: Jaime Morales Carazo y José Antonio Alvarado. José Antonio Alvarado fue, bueno, los dos fueron de las personas más cercanas, junto con René Herrera, de Arnoldo Alemán cuando fue alcalde de Managua y después cuando se robó la presidencia. Los dos eran muy cercanos. Alvarado lo purga Alemán porque quería ser el candidato del PLC y se apresuró. Se lanzó al ruedo allá en Granada, me acuerdo, y le pasó la factura a Alemán. Alvarado nunca se recuperó de esa tradición de Alemán y ahora está con el Frente. Es diputado, fue presidente del Parlacén incluso. Y Jaime Morales fue vicepresidente de Daniel y fue uno de los negociadores de Alemán en los acuerdos de 2001-2002. Importante. Fíjate, a propósito de eso, ya viste lo variopinta de los partidos aliados del Frente, variopinta, y hay de todo, hermano, de todo. Cristianos, liberales, liberales de distintas fracciones, de la costa caribe. Y entonces me acordé, después vamos con otro tema, me acordé de cosas que ha dicho Carlos Fonseca sobre esto de la ideología. Miren qué importante que es esto, ¿verdad? Porque Carlos Fonseca es uno de los que empuja lo que él llamaba la ideología revolucionaria nicaragüense. Él decía que tomaba lo mejor del marxismo-leninismo, de Sandino, de los socialcristianos, de los liberales, de los conservadores. Él lo decía. ¿Verdad? Y quiero recordar una cosa en particular de esto. Espérame que voy a buscarlo, porque tengo aquí el libro que nos regaló Roberto Acevedo, nos lo mandó desde Miami, que se llama Los usos de Sandino. Entonces, aunque tengo los documentos completos, aquí está más fácil encontrar las citas precisas, que es lo que queremos reflejar esta mañana, esta tarde, esta noche. Hay que estar, decía Carlos Fonseca, oigan bien, a ver qué se me hizo. Hay que estar bien claro que no se precisa sustentar determinada ideología, filosofía o creencia para ser partidario de la transformación radical del sistema económico y político que impera en Nicaragua. La transformación de Nicaragua no es cuestión de ideología, sino cuestión de amar a nuestro pueblo y ansiar fervorosamente su mejoramiento.
Debemos creer en la calidad revolucionaria del conservador que rompe con la dirección de su partido para decidirse por enmontañarse para combatir en la guerra agraria, diferenciándola del charlatán que, hablando hasta por los codos de la transformación del país, no coopera con acción en la lucha. Debemos reunir los esfuerzos necesarios con audacia y paciencia para aislar el centro de nuestros ataques. Debemos aprovechar a todos los elementos que en el momento puedan contribuir con algún aporte. Fíjate bien. Y entonces Carlos también decía, cuando en las jornadas que libramos juntos en el movimiento estudiantil, un compañero liberal como Denis Martínez Cabeza, como hemos mencionado en otra oportunidad, fue un gran dirigente estudiantil, luego fue autoridad universitaria y murió de un infarto en un hotel en León, en Guatemala, cuando andaba en una misión de la UNAM de León. Fue muy triste morir ahí solo, ¿verdad? Entonces decía, un compañero liberal, decía Carlos Fonseca, recordaba que en el movimiento estudiantil andaba un liberal como Denis Martínez, un social cristiano, no lo voy a decir así porque voy a decirlo como dice Carlos, un compañero social cristiano como Manolo Morales y un radical como yo, así se describe Carlos, es que cobra vigor en mí la posibilidad de formular una ideología revolucionaria nacional. Esa formulación tiene que ser obra de todos, lo dice Carlos Fonseca. Claro, él decía que había que empujar el partido sandinista. Él hablaba del partido sandinista y decía, el partido de la bandera rojinegra, un partido con un himno que diga como Sandino, nosotros marchamos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Si morimos, nuestra causa seguirá viviendo, otros nos seguirán. ¿Estamos claros? ¿Por qué es importante recordar esto? Porque no se trata de... Si algo tiene el Frente a lo largo de su historia, es que no ha sido sectario. No ha sido sectario. ¿Qué ocurre? Que a veces te encontrás compañeros que en su sectarismo andan, como decíamos el lunes, con el sandinómetro. ¿Quién es y quién no es? ¿Y quién es un poquito, quién es mediano y quién es total? Anda con el sandinómetro. Un sectarismo que a veces uno piensa mal. El que anda con el sandinómetro, ¿verdad? Pero bueno, y entonces en esa lógica, solo los que somos convencidos. Las elecciones las elecciones no se ganan así. Y transformar el país, Carlos Fonseca nos dice, así no se hace. Carlos Fonseca, en los años 60, Daniel nos lo dice, yo no sé cuántas veces ha dicho eso Daniel, hermano. Si eso es parte de su manera de ser, de integrar a todo el mundo, sacarle partido a todo el que tiene algo que dar, en el interés de mejorar la vida de los nicaragüenses. Ese es tu interés, hombre, desde una posición patriótica, es decir, que rechaza la injerencia extranjera. No necesitas tener posiciones como la nuestra, que son socialistas, o que quieren digamos, el avanzar en la transformación de la sociedad. No necesitas que tengan esas ideas comunes. Posición patriótica, defensa del interés nacional, que significa defender la posibilidad de que el pueblo de Nicaragua pueda prosperar y salir de la extrema pobreza. Esa es. Entonces vos ves el esfuerzo de Daniel a lo largo, desde ya, desde 2000, desde las elecciones del 96. Si vos te fijas, Daniel comenzó a hacer los esfuerzos por integrar a otros grupos, a otros sectores, a otras personalidades de distintos orígenes. Me acuerdo que fue Juan Manuel Caldera, fue candidato a la vicepresidencia con Daniel, después fue diputado. Me acuerdo bien. Un productor del lado Huaco, creo que era Juan Manuel. Sí. Y que no había sido sandinista. Después hasta
Agustín Jarquín, otro social cristiano. Después Jaime Morales. ¿Me entendés? O sea, pero no, yo estoy citando personalidades, pero es que el esfuerzo de Daniel siempre ha sido ir sumando. Y me acuerdo que yo no entendía, yo estaba, no me gustaba aquello de la famosa reconciliación con la contra, porque para mí primaba, ¿verdad?, las barbaridades que hicieron en los años 80. El tiempo le dio la razón a Daniel. El tiempo le dio la razón. Y ahora ves en esa coalición, la Alianza Nicaragua Unida Triunfa, vos ves ahí a ex contra. Está Julio César Calimán, pues, está la Chaparra, y hay otro. Están los contras, somocistas incluso. Siempre y cuando hayan, todos ellos rectifican, pero no es que se vuelven sandinistas socialistas, no, hermano. Simplemente el punto en común es la patria. Ese es el punto en común. Entonces, nosotros ahorita en estas elecciones vamos a ir a buscar a los patriotas. No a los que son militantes, ni les vamos a ir a repartir carnet y hacerlos comprometer. No, hermano. Andamos buscando votos. Esa es nuestra tarea. Con la mente abierta, vamos a buscar a los patriotas. Esa es, digamos, la categoría que engloba nuestras posibilidades electorales, los patriotas. Esos son los que nos interesan, los patriotas. ¿Por qué? Porque, hombre, no quieren que aquí nadie venga a meterse, estar dándonos órdenes. Quieren que seamos nosotros los que tomemos las decisiones y que mejoremos el país y que la gente viva mejor. Hasta ahí llegamos, eso es todo, ese es el punto en común. No necesitamos más. El país no requiere más. Cuando ganemos las elecciones ahora, el 7 de noviembre, al día siguiente, después que celebremos, un par de días después, va a ir Daniel y va a convocar al gran diálogo. Pues ahora vengan, siéntense y vamos a hablar. El que quiera llegar, que llegue. ¿Ya? Y ellos se va a hablar con todo el mundo. ¿Cuál es el interés principal? El interés que prima, la patria. No hay patria sin pueblo, hermano. Ese concepto de patria, de los símbolos y del folclore, no. La patria es el pueblo. Entonces, ¿cuál es lo que nos une? La patria. Entonces, a mí me parece pues que a veces caemos en los extremos sectaristas que son contrarios a la ideología fundacional del Frente Sandinista. No estamos hablando de que sea una cosa que se ha desarrollado ahora. Ya te leí los documentos, la frase donde Carlos Fonseca lo expresa. Carlos Fonseca, que no está obtenido ni mucho menos como un socialdemócrata, un revolucionario radical, como él mismo se define, pero en su radicalismo sabe. Aquí lo que nos interesa, yo les he leído en otras oportunidades, Carlos Fonseca decía, ¿dónde vamos a reclutar guerrilleros? Decía él, en la base de las comunidades cristianas, de la Iglesia Católica, en las bases conservadoras. Ahí. ¿Por qué en la base cristiana? Hombre, porque esa gente es comprometida con la gente. Estaba la teología de la liberación, es comprometida con la gente. Le ayudan a la gente. Entonces, si le ayudas, si tenés un buen corazón, sos susceptible de ser un sandinista. Las buenas personas son susceptibles de acompañar el proyecto de nación del Frente Sandinista. Toda buena persona. Hay personas que no son buenas por nada, que su único interés es ellos mismos. Y ahí los ven ustedes dónde están. Miren los pleitos que armaron entre ellos, ¿cómo será? Que son mala gente. Lo único que les interesa son ellos. Ahí está, pues. Los mala gente, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, porque son mala gente. Eso es así. Entonces, una buena persona, con solamente ser una buena persona, es susceptible que nosotros los enamoremos para que acompañe, para que respalde con su voto al Frente Sandinista, con solo ser una buena persona. Ni tener ideología, ni militar, ni nada, eso no importa. Porque los que se comprometen van dando los pasos solitos. Van hablando con nosotros, hablando con otro compañero, con otra compañera, viendo lo que pasa en el país, leyendo, estudiando.
y entonces los motiva a comprometerse más o no, y no importa, porque cada quien tiene su propio proceso. Hay personas que, yo recuerdo muy bien, personas que en su juventud jamás se metieron en nada y ya adultos, bastante entrados en años, decidieron incorporarse y ahora son muy comprometidos, entregan su tiempo al frente, son militantes ejemplares, pero lo hicieron tarde en la vida. Y al revés, hay personas que se metieron muy jóvenes y que hoy en día ya dijeron, ya no, ¿para qué? Mejor me dedico a mi vida, a mis negocios, no sé qué, no sé cuánto, y ahí andan al servicio de los gringos. ¿Me entendés? Entonces creo que me parece muy importante tomar en cuenta lo que Carlos Fonseca nos enseña. Esa alianza del Frente Sandinista es una expresión cabal de la ideología revolucionaria nacional de la que hablaba Carlos, en la que cabemos todos, con un sentido único: defender la patria, mejorar la vida del pueblo. Eso es todo lo que nos une a todos. Ahora, nosotros los que somos de una opción ideológica, pues pretendemos que esa mejora de todo sea de una manera. Hay otros que pretenden que sea de otra manera, y Daniel es la síntesis de eso. Daniel es la síntesis, como Carlos Fonseca lo era. ¿Me entendés? A mí me parece que es importante conservar o entender esta esencia y conservarla también. Es una de los grandes capitales del Frente Sandinista, es esa ideología, esa síntesis ideológica de lo mejor del pensamiento nicaragüense. Imagínate, Carlos Fonseca se escribía con José Coronel Urtecho, se entrevistó con él. Carlos Fonseca es el que rompe digamos, ¿cómo te diría yo? Los esquemas de que los cristianos no, hablar con Ernesto Cardenal, se carteaba. ¿Me entendés? O sea, en aquella época eso era, para el marxista leninista, eso era un anatema, una barbaridad con cristianos. Y la revolución popular sandinista es, digamos, entre otras cosas, un parto todo de los cristianos que desde su fe se incorporaron al Frente Sandinista. Desde su fe entendida en el compromiso con los pobres, en la opción preferencial por los pobres. Y eso es un aporte del Frente Sandinista a la Revolución Mundial, así reconocido por Fidel. Fidel aquí dice que en su visita a Nicaragua en 1980, que se reunió con cristianos y demás, a partir de ahí él comienza a cambiar, él lo cuenta, se lo cuenta a Frei Beto en su libro. ¿Me entendés? O sea, un aporte. Te vuelvo a insistir, pues esto es un asunto de síntesis. Tenemos que seguir ese ejemplo, hombre. No abandonemos el sandinómetro, no nos creamos la mamá de Tarzán, más ni mejores que nadie. Ni más importante ni menos importante que nadie. No hay nadie más importante que nosotros, ni nosotros somos más importantes que nadie. Y al revés, y de otra manera te lo digo, nadie es más sandinista que cada uno de nosotros, y nosotros no somos más sandinistas que nadie. Eso no es así. Y es más que de todas maneras, los hechos son los que certifican si sos o no sos. Los hechos, no las tapas. Las tapas, hermano, todo el mundo está pudo. Los hechos. ¿Cómo correspondes vos con tus hechos el discurso? Eso, que eso se llama consecuencia. La consecuencia revolucionaria es eso, acompañar tus palabras con hechos que reflejen esas palabras, y no que tus hechos sean por un lado y tus palabras por otro. No miras a todos esos tranqueros. Dicen una cosa y hacen otra. Nosotros somos o pretendemos ser exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Ellos hablan de una cosa y hacen otra. Nosotros hablamos y hacemos las cosas según lo que hablamos. Y al revés. Producto de esa acción tenemos un discurso. Y eso va una relación dialéctica. De ida y vuelta, de ida y vuelta, de ida y vuelta. Y no es que nos mantenemos estáticos. Esta es nuestra manera de pensar y aquí nos quedamos. No, hermano, eso va evolucionando según la realidad. Manteniendo incólume los principios. Pero después
todos los procedimientos políticos van cambiando según la realidad, vas cambiando, vas acomodándote, la correlación de fuerza, el contexto internacional, la situación económica y social, y ahí va, ahí va. En eso Daniel es un experto, no lo has visto. En la medida de los tiempos políticos, en el saber qué cosa es, conviene, en qué momento, en el articular las alianzas, ahí está, pues. Entonces nosotros no tenemos por qué contrariar, ¿verdad?, eso que es parte de la esencia del sandinismo, la ideología revolucionaria nacional, desde el partido sandinista, pero con una ideología revolucionaria nacional. Importante, creo yo, pues, importante. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos a hablar de otra cosa ahora. Vamos a recordar, había muchas cosas que hablar de Carlos. Otro día hablamos de Carlos, pues. Carlos siempre está vigente. Viene Sandino, ¿viste? Viene el 18 de mayo, el natalicio Sandino. ¿Cuándo es? El miércoles. Miércoles, porque hoy es 14. A ver. 15, 16. No, el martes 18 de mayo. Así que el lunes tenemos que hablar otra vez de Sandino. Siempre hay que hablar de Sandino. Son una maravilla. Tenemos unas cosas maravillosas nosotros en el Frente Bravo. Y a veces no. Quiero hablar de lo que pasó en Giluá. Ya lo hice una vez aquí en Sin Frontera. No me acuerdo en qué año, pero ya lo hice. Pero es que, miren, nosotros hemos, como desde el punto de vista histórico, creo que es un error hablar de la masacre de Giluá en singular ocurrida el 12 de mayo de 1979. El miércoles se cumplió el 42 aniversario. Es un error hablar en singular, porque realmente fueron 4 o 5 masacres el mismo día, en la misma zona. Porque fueron 4 o 5, ahí van a ver por qué tengo la duda, eventos sangrientos, ¿verdad?, en la misma zona, en la zona de Giluá. En aquel tiempo, en el 79, esa era una zona de finca. Giluá no era un balneario y era considerado muy peligroso. Había gente que iba a Giluá, pero como quedaba largo y no había transporte, eso era un camino de macadán. Entonces, pues no era un balneario concurrido, iba gente de reales, tenían lancha y además todo eso era una zona de fincas de somocistas y de gente que tenía dinero, pues, sobre todo profesionales de mediana edad que habían comprado ahí una manzana, media manzana, hacían sus casas, algunas casas prefabricadas, pero la mayoría eran fincas ganaderas, también se sembraba ahí, ¿verdad? Y alrededor de ese paisaje paradisíaco que es tanto Giluá como la península de Chiltepe, pues eso es precioso. Por cierto, en Chiltepe todavía, en aquella época, yo no sé si ahora, pero todavía en aquella época había pumas, por ejemplo. Y excursionar a Chiltepe era una aventura. Sí, hombre, famoso era eso entre determinado sector. Pero bueno, entonces, esto es importante, ¿ah? Todavía mucho guardia ahí que tenía su finca o su quinta. No necesariamente vivían ahí, sino que iban a pasar en feriados o en navidades o cumpleaños. Eran más o menos segundas casas, pues, del somocismo. Y también fincas grandes. Había fincas grandes ahí del somocismo. Esto es importante porque uno de los que tenía ahí, según lo cuenta Pablo Emilio Barreto, el gran cronista de la insurrección, Pablo Emilio Barreto, periodista, militante sandinista de toda su vida. Pablo Emilio ha hecho un esfuerzo descomunal en eso, entrevistando gente, con sus recuerdos, con la hemeroteca. Fíjate que hay otro compañero que hace una enorme labor en esto de las biografías de los héroes sandinistas. Se llama Joseph Orozco. Yo no sé dónde saca tanta información y fotografía, pero él mantiene eso, tiene un archivo fenomenal, te digo, de primera. Joseph Orozco tiene una página en Facebook él y vive publicando y lo hace muy bien. Entonces Pablo Emilio es gran cronista, pues, de la insurrección, de las epopeyas del pueblo de Nicaragua en la fase final. Entonces Pablo Emilio hizo una investigación sobre la masacre de Giluá. También conozco otras investigaciones. Hay un libro, le vamos a poner este video que hizo un compañero
no tiene audio porque es una música de fondo, pero sí está el video, porque va pasando las páginas del libro que se llama Para que no se olvide la masacre de Giluá, que fue una investigación encabezada por el recordado amigo, compañero y hasta familiar Roberto Sánchez Ramírez, que era el jefe de la Unidad de Investigación Histórica de la Asamblea Nacional. Yo no sé si hay alguien, si esa unidad se continúa y pusieron a alguien más, pero él hizo muy buena labor allí en la Asamblea Nacional. Entonces el compañero, que no sé si su nombre es Javier Pérez Valencia, no sé, pero el nombre de usuario ahí en YouTube es Javier P. Valencia, hizo este video. Entonces van a ir viendo ustedes estas imágenes mientras voy hablando yo. Entonces cuenta, bueno, esta matanza ocurrió, repito, sábado 12 de mayo, a lo largo más o menos entre las 11 del día y las 3, o las 12 y las 3 de la tarde. Pero empezó en la madrugada con otras cosas que ya les voy a contar. Hay distintas versiones de los horarios, pero bueno, digamos, las masacres, las peores fueron más o menos entre el mediodía y las 3, 4 de la tarde. Del sábado 12 de mayo del 79. Acordate que hacía un poquito más de un mes había sido la masacre de Veracruz. ¿Por qué le llamamos masacres? Porque no son compañeros que caen en combate, son capturados vivos y luego asesinados. Por eso se le llaman masacres. O sea, otra cosa es cuando hay combate. Entonces cayó en combate. Igor cae en un combate, en una acción. Carlos Fonseca cae en combate. Ya. Carlos Agüero cae en combate. Y en el Rugama cae en combate. Luis Amanda y Enrique Lorente caen en combate. Julio Buitrago cae en un combate. Pero hay otros compañeros que son capturados vivos, como Camilo Ortega, ya, o como estos compañeros que vamos a mencionar, que son capturados vivos y luego asesinados. Algunos de ellos torturados, como Camilo. Y otros compañeros que son bestialmente torturados y así son asesinados. Entonces esa es la diferencia. Entonces ese día hay 4 o 5 eventos que pueden caracterizarse como masacre, y les vamos a contar por qué. Entonces Pablo Emilio cuenta que a él le dijo José Alexander Estrada Fonseca. Él tiene, por cierto, todo lo de Pablo Emilio está en ¿cómo se llama esto? En la red, pero no más que no está en las redes sociales, sino que está en la web. Tiene su propia página web que se llama pabloemiliobarreto.com. Ahí lo busquen. Bueno, entonces él entrevistó a un compañero que se llama José Alexander Estrada Fonseca, conocido como Pepe Loco, uno de los dirigentes de la insurrección popular sandinista en Ciudad Sandino, que en aquella época se llamaba Open 3. ¿Por qué se llamaba Open 3? Porque Somoza, más o menos en el 69, creo yo, 70, cuando habían las inundaciones por tormenta tropical, por ondas tropicales o por huracanes aquí en Nicaragua, que afectaban a Managua por la crecida del lago o por la de Bordecasa. Más acuérdate que todos eran miserables, eran barrios miserables que vivían sobre todo en las costas del lago. Entonces él organizó lo que se llamó la Operación Permanente de Emergencia Nacional, OPEN. Las iniciales eran OPEN, Operación Permanente de Emergencia Nacional. Entonces hubo un OPEN 1, un Open 2, Open 1, Open 2, que no, creo que uno de los Open era lo que hoy es el Jorge Dimitrov, creo yo, no estoy muy seguro, no recuerdo cuál era el otro Open, y el Open 3 fue lo que hoy se conoce como Ciudad Sandino. Entonces ahí llevaron gente del terremoto y de inundaciones. Entonces en aquella época eso se conocía como el Open 3, no era un núcleo poblacional, pero pequeño, no era grande el Open 3. Entonces ahí estaba Pepe Loco. Entonces él cuenta que unos meses antes de esta masacre, la masacre de Giluá, hubo la masacre de Solectra, otro evento que hemos olvidado. En Solectra, lo recuerda Pablo Emilio, había una huelga. Y la huelga era por mejoras salariales. Pongan cuidado. Y llevaban varios días de huelga. Entonces los dueños de Solectra, yo no recuerdo quiénes eran los dueños de Solectra, no sé si eran connotados somocistas o de la burguesía, no lo sé, no lo recuerdo siquiera. Pues. Solectra era una empresa, una pequeña, no era una gran empresa, pues mediana empresa. Ahí fabricaban escoba y también tenían un taller de soldadura. Me acuerdo, conocí a varios compañeros que fueron soldadores que ahí trabajaron.
Entonces se tomaron la instalación de Solectra buscando mejores salarios. Entonces los dueños de Solectra mandan a llamar a la guardia. Llegan como 100 guardias, ¿oíste? Allá a Solectra, ahí en la carretera a Giluá, que le conocemos, pero en la carretera a La Paz Centro, pues, la carretera a La Paz Centro, Nagarote, la que va hasta Izapa. En esa carretera ahí queda Solectra. En la vecindad de Ciudad Sandino. Entonces cuando llega la guardia, pegan en guinda los compañeros, los trabajadores, y ahí nos vamos a matar la guardia. Salen en carrera, van por predios montosos, y ahí la guardia, hermano, con ametralladoras, ¿oíste? Y les dijeron clarito, cuando llegó la guardia, salen de la fábrica o los matamos a todos. Salen los compañeros, y aún así, mano, salieron, rafallaron y mataron a 3. Sus nombres, no nos olvidemos, hombre, de la gente que ha muerto, asesinados por la guardia: Germán Antonio Bojorge Esquivel, Jorge Altamirano Hernández y Pablo Torres Rivera, los 3 compañeros asesinados por la guardia poco antes de las masacres de Giluá, en ese año, en el 79. Bueno, entonces recuerda, Pepe Loco y otro compañero que se llama Antonio, y su seudónimo era Julio Antonio López, recuerdan que ya para ese día, el 12 de mayo del 79, ya la guardia y sus orejas, porque había un tendido de orejas importante, la guardia tenía una red de informantes salvaje. Por eso se habla siempre de que la guardia tenía unos 40.000, incluyendo a los orejas y los agentes de la seguridad y los paramilitares, ¿verdad? Que los paramilitares sobre todo eran de empresas somocistas como la de Pedro Ramos, la de la Fosforera, o como el Distrito Nacional. Los que recogían la basura eran parte de escuadrones de la muerte o de lo que se llamaba el Departamento de Carretera, hoy es el MTI. De ahí sacaban gente para ir a matar de civiles con los vehículos civiles y salían a matar gente. Eso era terrible, hermano. Bueno, entonces por eso es que uno habla de 40.000. Pero bueno, sigo pues. Entonces él cuenta, estos 2 compañeros cuentan que para ese día ya la guardia tenía militarizada toda la zona de Giluá. Parece que ellos tenían información. Alguien había soplado, o el caso es que ahí tenían información y se habían tomado toda esa zona. Estamos hablando de las comarcas aledañas de la Laguna. En aquella época habían varias comarcas. Ahora solo quedan Los Castros y alguna otra más. Se habían tomado esa zona y Chiltepe, ¿verdad? Todas las entradas habían retenes de la guardia por los brasiles. Hacia el fondo hay un camino que va hasta Chiltepe. Todo eso estaba rodeado por la guardia. Y desde la cuesta del Plomo, que también hay otra entrada, ¿verdad? Ahí por donde era la Penguel, te vas y ahí hay un camino que va bordeando el lago que va a dar a Giluá. Lo que pasa es que es un terreno fangoso. Me acuerdo que esa era una escuela de milicianos. Ahí me acuerdo que uno de los entrenamientos con la Vilmarea fue allí. Ahí había una escuela de milicianos. Unos fregués, hermano, eran unos montaracales y unas cosas, puras espinas y aquel fango hediondo. Entonces, bueno, entonces también todo eso estaba rodeado por la guardia. Estamos hablando que todo eso era una zona deshabitada, eran predios montosos, porque además es tierra mala para la agricultura, toda esa parte, muy arenosa. Sigo pues. Entonces, bueno, ellos habían instalado, la guardia tenía instalado una especie de cuartel y de campamento en la zona de Giluá, en la hacienda Tamagás, que era de propiedad de Luis Manuel de Baile, el tío Lu, que era el jefe de la empresa de energía eléctrica y el director de novedades. Era primo hermano, creo, de la Salvadora, de la mujer de Tacho, de la mamá de Tacho, perdón. Era primo hermano. Entonces este viejo tenía ahí una hacienda, la hacienda Tamagá, y ahí la había entregado a la guardia para que hicieran un campamento que le permitía tener tropas para asegurar la vida y la seguridad de funcionarios somocistas que estaban regados ahí con sus fincas y sus casas. Perdón.
Ahí, por ejemplo, estaba Donald Spencer, que era director del Infonac. Nos recuerda a Pablo Emilio. Este tipo era un criminal, bro. Regresó, fue diputado del PLC, este desgraciado. Este era el dueño de Copa, la compañía de productos amaféricos que queda ahí en la carretera norte. Y este delincuente era el que le entregaba los cilindros de gas. Vos sabés que en Copa es que vos comprás los cilindros de gas pues, para la gente que está... De gas, perdón, de oxígeno. De oxígeno, caballo, que estoy... Los cilindros de oxígeno, ahí los compraba, pues, para la gente que tiene necesidad de tener oxígeno. Por ejemplo, mi mamá, cuando estuvo enferma, ahí comprábamos. Bueno, entonces este viejo, Don Spencer, que era dueño de Copa, se la regresaron durante la época de la Violeta. Y se había sido confiscado porque este delincuente le daba los cilindros de gas a la aviación somocista y ahí era que metían los explosivos. Esas bombas de 500 libras, de 100 libras, eran los cilindros de gas de Copa. Para que tengan una idea, ese era Donald Spencer. Y el tío Luz no era el director de Novedad, ya me acordé, es cierto. El tío Luz era el presidente de Naluf, el tío, era un viejo ya en aquella época. El que era director de Novedad era Luis Palé de Baile, que era sobrino de este viejo, pues era primo también de Somoza. Y Luis Palé también tenía su finquita ahí. Otro somocista, Ricardo Argüello Pravio, que era el dueño de la cadena de cine Rap, que eran el cine Tetel y el cine María, que quedaban donde eran los juzgados, aquí en Managua, que salieron de ahí, se hicieron el nuevo edificio aquí, que queda aquí por la Cancillería, salieron de ahí, el Tetel y el María, toda esa zona, el centro comercial Nejapa, frente ahí a Tierra Prometida, eso era de Ricardo Argüello Pravia, o el cine Bello Horizonte, el cine, ¿cuál otro cine? El cine Altagracia, el cine Boer. ¿Cuál era el otro cine? El cine Darío, todo eso era de la cadena Rap. Viejo somocista. Su hermano, Carlos Argüello Pravia, era sandinista. Él era sandinista. Fue alcalde de Matagalpa. Gran compañero, Paco. Era su seudónimo, Paco, Carlos Argüello Pravia, matagalpino. Pero él era sandinista y el hermano era un somocista. También ahí tenía su finca. Nos recuerda a Pablo Emilio. Rodolfo Mejía Villa, otro desgraciado. El Chema Zelaya, José María Zelaya, que era el secretario privado de Somoza. Y también había un tipo que se llamaba Edgar Meléndez, este era médico y coronel, y me acuerdo que así se decía, el doctor y coronel, así se decía, de la Guardia Nacional, y tenía una clínica allí, en la zona de Gilba, que era una pantalla de la seguridad somocista. Entonces, pues solamente era una clínica, entonces llegaba la gente pobrecita ahí, y ahí averiguaban y sabían los movimientos, sabían guerrilleros. Esto es importante. Estoy contando todos los antecedentes y después termino porque ya nos quedan 15 minutos para que entendamos lo que ahí pasó. Ahí habían connotado oreja, recuerda Pablo Emilio, como Eugenio Green, Ernesto Dimas, Roberto Montalbán y Orlando Hislop. ¿Estamos claros? Dice Pablo Emilio que ahí más o menos la seguridad le asignaba 1 o 2 agentes de la seguridad, habían asignado para no solamente cuidarlo, sino vigilarlo. No vaya a ser que traicionaran a Somoza, o sea, tenían la doble misión, la inteligencia y contrainteligencia, ¿me entiendes? Entonces, Humberto Carrión Montoya, que fue uno de los dueños de los ranchos, del restaurante de los ranchos, perdón, Luis Carrión Montoya, perdón, caballo, ando caballo hoy. Bueno, entonces, Luis Carrión Montoya, papa de los hermanos Carrión, que ahora son tranqueros y somocistas, pero en aquella época no eran así. Entonces, él escribió un libro que se llama Memoria de Chiltepe, porque él tenía una hacienda ahí. Se llamaba Corpus Christi. Entonces, más o menos desde el 71, en esa hacienda se convirtió en una escuela guerrillera y en casa de seguridad. Ahí pasaron Oscar Turcio, Ricardo Morales, Carlos Roberto Güembe, Bayardo Arce, Álvaro Baltodano, Carlos Zamora, Joaquín Cuadra, Roberto Gutiérrez, por supuesto los hijos de él. Pues. Y hay un cuento bonito de Carrión Montoya ahí, que lo cita Pablo Emilio. Dice que en un entrenamiento había un fusil automático, un AR-18, un fusil poderoso, ¿viste? Una subametralladora a la que llamaban La Negra y otra, una M3, que es la que daba con siempre el Ronco Turcio.
Entonces cuenta Luis Carrión Montoya que una vez, una noche de octubre, de que quién sabe de qué mes, que hay un aguacero, pero dice que parecía diluvio aquello. Y andaban en la zona, en un jeep, un grupo de los compañeros. Entonces, ahí en los Brasiles los agarra una correntada, hermano, se lo pasa llevando. Se salvaron por un pelito, hasta ahí perdieron el fusil AR-18, se lo llevó la correntada. Fíjate que el jeep, que va arrastrado por la corriente, se logra detener en un barranco. Y ahí salieron, mano, en la correntada. Perdieron el jeep, por supuesto. Dicen que ahí iba, dice Luis Carrión Montoya, que ahí iban Oscar Turcio, el Ronco, Ricardo Morales, Bayardo Arce, Joaquín Cuadra, Roberto Gutiérrez y Álvaro Baltoano. O los Joyas, hermano. ¿Ah? Esto debe haber sido en el 71-72. Más creo 71 porque en 72 hubo sequía. Más creo que en el 71. Y en el 73 no pudo ser porque si iba Ricardo y Iván Roconturcio, ambos caen en septiembre del 73, así que no pudo ser. Pero bueno, pues ese es un cuento. Entonces les cuento todo eso para que entiendan lo que ahí pasaba. Entonces hay otro evento que ocurre. Y es que Ricardo Orue, uno de los caídos, era un ingeniero químico industrial. Él tenía la labor asignada de preparar explosivos, es decir, hacer combinaciones para tener nuevos explosivos porque los iban a utilizar en la insurrección. Y ahí en esas casas de Giluá estaba la célula que estaba haciendo los planos, habían estudiado toda Managua y habían hecho los planos milimetrados de dónde debían operar las escuadras guerrilleras, un mapa de los cauces, de las calles, de los edificios más importantes, indicando dónde se iban a colocar las escuadras guerrilleras cuando se levantara la insurrección. Y además había una fábrica de explosivos donde experimentaba Orue para hacer explosivos potentes. Entonces, ese día o el día, no ese día creo que fue, no sé si ese día o el día anterior, no recuerdo bien, se fueron allá a Giluá, Ricardo Orue y otros compañeros a probar un explosivo. Pero el explosivo le salió muy potente y se vio una explosión enorme. ¿Ya? Y tanto que cimbró las paredes de las casas, incluso las casas donde ellos estaban ahí. ¿Ya? Y casi los mata, el mismo Orue se asustó, casi los mata. Y eso alertó a la guardia, porque fue una explosión inexplicable, eso fue en la propia laguna. Entonces la guardia empezó a peinar donde que había pasado. ¿Me entendés? Esto es un dato importante. Que quizás eso fue lo que originó la llegada, la llegada a las casas donde ocurrieron las masacres. Pero más bien yo creo que fue informante porque los guardias llegaron preguntando por nombres concretos. Llegaron preguntando por Alfonso González, llegaron preguntando por Sergio Lacayo. O sea, iban preguntando por nombres concretos, no fue al azar. Pues por eso es que yo creo que hubo alguien que sopló, pues. Por Cristian Pérez, por supuesto, que era el jefe de esa célula. Cristian Pérez Leiva era el jefe de todos ellos. Bueno, ¿verdad? Entonces el caso que esto empieza, realmente no empieza al mediodía con el asesinato de Alfonso González, no. Empezó en la madrugada. En la zona de Giluá, todavía hoy, estaban algunas antenas. Ahí está la antena de la corporación, de AM, por ejemplo. ¿Ah? Pero ahí estaba la antena de Fran Aranavalle. No sé qué radio tenía en aquella época. No la de Manuel Aranavalle era dueño de la Mundial, pero el hermano tenía otra radio, no me acuerdo cuál era. Y también Chuno Blandón, el mejor radialista de Nicaragua, de la historia de Nicaragua, Chuno Blandón, y además historiador y además investigador, autodidacta, ¿verdad? Entonces Chuno ahí tenía la antena de Radio Futura. Entonces había un matrimonio de chavalos en aquella época que cuidaba las dos antenas, ¿verdad? Sus nombres eran Elia del Socorro Centeno, Sánchez Centeno era el nombre de ella, a la que entrevistó Pablo Emilio. Entonces doña Elia cuenta que ese día, esa madrugada, ellos encendían las plantas porque la radio abrían a las 4 de la madrugada. Entonces encendían las plantas, ¿verdad? Porque no había energía eléctrica propia, pues, comercial, sino
que tenían que tener plantas, eran unos motores horrorosos, enormes, gigantescos, pero las encendían para que para poder encender el transmisor y que las radios salieran al aire, ¿verdad? Entonces dice que ya estaban despiertos, ya se habían levantado y habían encendido las plantas y llegan un montón de guardias ahí a la zona. Dice que eran como 50 y habían varios orejas con ellos. O sea, lo sabía que eran orejas porque iban de civiles. Más o menos eran las 4 de la mañana de ese sábado. Entonces catean, le dieron vuelta a todo. Dice, lo ponían a uno contra las paredes y los árboles con amenaza de matarlo por sospechoso de colaborar con los sandino-comunistas terroristas. Así nos decían, me acuerdo. No hallaron armas, no hallaron nada, se fueron. Pero ahí empieza el operativo de la guardia. Entonces ya después hacen lo que hicieron, como ya no hay tiempo, porque ya viene Mefca, viene hoy, no va a haber tiempo de echar todo el cuento completo. Entonces se caen sobre los bosques de Giloá y sobre los loyes, que son repartos contiguos, ahí están todavía, porque ahí se hizo el centro recreativo Giloá, que lo hizo la revolución, ¿verdad? Y entonces, y más o menos es en la zona de estos dos repartos, que vos llegas a Giloá y más adelante están estos dos repartos, no es que están antes del centro recreativo, no, después están, y ahí fue todas estas masacres. Entonces voy a leer, ni modo, pues no hay manera de contar, y me comprometo a contarlo el lunes. ¿Sabes por qué? Porque hay una compañera a la que capturaron, vive todavía, y que le hicieron chanchadas, y ella cuenta cosas importantes. Pues entonces voy a leer solamente los nombres de los caídos para cerrar. Cristian Pérez Leiva, el Inca. Tenía 31 años en esa época, imagínate, tendría 72 ahorita. A él lo matan, su cadáver tenía un balazo en el costado izquierdo, que fue a quemarropa, un balazo en cada hombro porque fue torturado, y otro balazo en el abdomen. Tenía golpes en la frente, raspones, heridas en los brazos, etc. Cristian nació en 1947, fue dirigente estudiantil y tenía muchos años de estar en el frente ya. Fue incluso parte de la escuadra Bonifacio Montoya, de la Bacho Montoya, allá en la Segovia. Estuvo en Carazo, casado con Aneli Molina, tuvo 2 hijas, y de Tamara de 7 años en aquella época y Aneli Dolores de 4 años. Omar Moisés Hassan Morales, este Omar era toda una eminencia, hermano. Igual que Cristian, también él tenía un gran golpe en la espalda porque le dieron con un chunche de aluminio. A barbaridad, nos tenemos que ir. Que me den 3 minutos los compañeros. Solo voy a leer los nombres entonces. Voy a hablar de los Hassan. Saludos a Anuar Hassan, por cierto, el lunes. Omar Moisés Hassan Morales, Alfonso González Paso, Ricardo Orue Navarro, este es el ingeniero químico industrial, tenía 31 años también. Alfonso González tenía 44, era hijo de una famosa señora de la época que tenía una agencia de bienes raíces que se llamaba González Paso, creo que todavía existe, doña Julita González. Ricardo Orue, Sandra Delgado, una chavala de 17 años, ¿verdad? Ahí vamos a contar después eso. Miguel Gutiérrez, que fue sargento de la Guardia Nacional. No hay que confundir este nombre de Miguel Gutiérrez, creo yo, porque creo que es diferente al nombre del combatiente Miguel Gutiérrez, que es el que lleva el nombre, la Villa Miguel Gutiérrez. Creo yo que es así. Yo conocí a Miguel Gutiérrez en la universidad y él llevaba el mismo nombre, pues un chavalo blanco, alto. Ay, no me acuerdo cómo le decíamos a Miguel Gutiérrez. Luego la misma se debe acordar. Bertilda Morales, que era originaria de Matiguá, Francisco Jarquín, y los niños Juan Bosco González Chamorro, 11 años, y Constantino Chamorro Mejía, de 11 años. Y otro niño, Francisco, solo tenemos el nombre, Francisco, de 12 años, hijo del jardinero, el jardinero de todas esas casas, ¿sí? Entonces estaban los 3 hipotes jugando en el patio y ahí los asesinó. Y después se van a esconder debajo de la cama y la guardia llega y ahí los mata, debajo de las camas, los 3 chavalitos. Horrible fue eso. 758, trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico,
es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.